Hay políticos, empresarios, sindicalistas, jueces y periodistas que quieren que a la Argentina le vaya mal. La raíz de todos los males. 21 años después, Alfredo Yabrán aún tiene razón. ¿Qué es el poder?, le preguntaron. El poder es tener impunidad, respondió. El sistema argentino de poder real está montado para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad del círculo rojo, de la casta, que controla las riendas del país. Un sistema que es, en la práctica, la raíz de todos los males que afronta la Argentina, en especial durante las últimas décadas. Quien debiera estar preso por corrupto aparece, en la práctica, como el más astuto de todos. Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan. Gracias, Hugo Alconada, por estar con nosotros hoy. Un placer. Es la raíz de todos nuestros males, lo que revelás en el libro. Eso intento. Es una ventana, o por lo menos una puerta, no la puerta, a los sótanos, a las cloacas que tenemos en este país. Siempre decimos que el poder económico, político, social es ineficiente, pero este libro demuestra que para arreglárselas para la corrupción no es nada ineficiente, al contrario, tiene un sistema aceitado. Sí, donde además se hasta tabula el costo en las coimas para cada uno de los rubros. ¿Cuánto tengo que guardar para el juez, para el abogado defensor, para el fiscal? Y cada uno de los rubros, uno por uno. Te voy a proponer, la paradoja de leer tu libro. Vamos a leer tu libro. Y ahora vamos a lo que parece ser el pacto con el diablo, el financiamiento de las campañas políticas. ¿Es un pacto con el diablo? Es el pecado original. Vamos. Cómo el financiamiento electoral es el pecado original. Cualquier candidato que quiera competir hoy por la presidencia de la nación argentina, con pretensiones reales de ganar, necesita al menos 100 millones de dólares. Eso cuesta llegar a la Casa Rosada. Los aportes estatales son, por tanto, insuficientes y el postulante dependerá de las donaciones privadas que recaude. ¿A cambio de qué favores? Así, la campaña electoral, acaso el momento más sano y reconfortante de toda democracia, puede también implicar el pecado original. Claro que a la hora de financiar campañas hay peces grandes, hay presas específicas y hay cardúmenes. Pero, en un acuario acotado como la Argentina, vale aclarar, los peces grandes no reciben la visita de un solo candidato, reciben a todos los relevantes, ni tampoco aportan a una sola campaña. Porque los empresarios apuestan al caballo que aparece ganador, pero también quieren cubrirse ante una eventual sorpresa o un eventual retorno. Y saben que no les va a pasar nada.
Es parte del proceso. Enriquecerte y al mismo tiempo quedar impune. Y la coima es el sistema, casi la moneda corriente. Sí. De hecho, hay momentos en los cuales el que no cobra una coima termina siendo una molestia, o sea, un riesgo, porque es el que puede abrir la boca. A ese hay que correr la cosa. Claro, como decís en el libro, al que es descubierto se lo condena no por el crimen, sino por haber sido descubierto. Y para encapsular un problema, que quede acotado ahí y que el resto del sistema continúe. Veamos cómo se pagan las coimas entonces. ¿Cómo se pagan las coimas? Ejemplo menemista. La Ferrari que los italianos de Ducati Mecánica SPA quisieron regalarle al entonces presidente Carlos Menem, mientras que, con la ayuda del secretario privado del riojano Miguel Ángel Vico, querían quedarse con la remodelación de 7 aeropuertos argentinos, un negocio de 345 millones de dólares. Ejemplo de la ruista. El viaje de compras a Miami de la entonces primera dama porteña, Inés Pertiné, y 2 amigas, pagado por un concesionario del gobierno de la ciudad que buscaba renovar su licencia, combinado con escuchas ilegales, en las que Fernando de la Rúa dialogó con su esposa sobre el viaje, optó por bajarse él del viaje y las despidió con un "aprovechen ustedes". Ejemplo kirchnerista. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió una quincena de viajes en vuelos privados a Córdoba, Uruguay y Brasil, más las garantías de 2 departamentos de lujo en Buenos Aires, pagos por las empresas TVA y Teva. ¿Cuánto, decilo vos, mientras leemos el libro, Hugo, cuántos miles de millones se calculan en casos de coimas a lo largo de todo este tiempo desde el retorno de la democracia? No, estás hablando de decenas de miles de millones de dólares. Decenas de miles de millones de dólares. El número final es imposible de verificar porque tenés a su vez todas las variantes posibles. Lo que se llevaron en dinero, lo que se llevaron en joyas, lo que se compraron en inmuebles, lo que tenés en acciones. Hay empresas completas que son fruto de coima. Y ahí vamos de un número inimaginable por tantos ceros que tiene a un número mínimo que desnuda la impunidad. ¿Qué porcentaje de causas tuvieron condenados? Es un relevamiento increíble. 25 años de historia argentina, 750 grandes casos de corrupción, solo el 3% registró una condena. Lavar, exteriorizar, enterrar. ¿Cuántas palabras para decir cómo se esconde la coima, no? Y que además, ¿sabes qué, Cris? La realidad supera la ficción y hay cosas que si contáramos, la gente no te cree. Seguimos leyendo entonces. ¿Cómo se esconde el dinero? Como dice el legendario Hugo La Garza Sosa, robar no es lo más difícil. Lo difícil es dónde guardás el botín. ¿Acaso por eso, cuando una vez le preguntaron a Luis el Gordo Valor dónde guardaba el dinero que robaba, su respuesta fue lógica: en el banco. ¿Dónde lo voy a guardar? Otros, muchísimo más sofisticados, optan por llevar su dinero negro al extranjero. Otra parte de esta investigación es cómo esconden la plata que roban. ¿Necesita sacar fondos del país? No hay problema, firma acá. ¿Quiere evitar que la correspondencia llegue a su casa? Tampoco hay problema. Nombre un intermediario para recibir los papeles. O mejor, directamente se los guardamos en nuestra sucursal. ¿Desea un eslabón opaco entre usted y su dinero? Le recomendamos una sociedad en un paraíso fiscal. ¿Quiere que su nombre ni aparezca en la cuenta? Para eso tenemos códigos alfanuméricos. Ah, y por cierto, no tiene que viajar a Europa para abrir una cuenta en Suiza. Vamos a domicilio. Vos decías que parece superar a la ficción, pero en estos años hemos escuchado cosas que hemos lamentablemente incluido en nuestra realidad, como
el saber cuánto pesa $1.000.000, cuánto pesa $1.000.000, y de ahí la importancia de ver cómo pueden deshacerse del dinero sin que se note. Es que el punto, Cris, parece paradojal. Es muy fácil guardar, esconder y lavar $1.000.000. El problema es el segundo $1.000.000, porque ya hay determinados canales que ya usaste y no se pueden repetir. Entonces, tu primera inventiva te puede servir. Ahora, cuando yo te digo, y el tercer millón, y el cuarto millón, y el quinto millón, el sexto millón, el 18º millón, cuando ya vas 50 millones, ¿dónde guardás? Ya no tenés dónde guardar, ya no tenés dónde lavar, ya no le podés pedir a amigos, ya se te acabaron los amigos para esconder. ¿Y ahí qué haces? Entonces, ¿cómo se lava el dinero? Hay profesionales de la coima y hay profesionales del lavado. Y, de hecho, algunos de los mayores profesionales del lavado son los bancos más grandes del mundo. El lavadero. ¿Cómo se lava el dinero negro? Shoppings y fábricas, emprendimientos mineros, restaurantes y bares, también yates y veleros, camiones, helicópteros y aviones, jugadores de fútbol o joyerías. La joyería Simonetta Orsini se convirtió en escenografía reservada del poder. Fue en su local de Posadas y Cerrito, por ejemplo, donde el juez Norberto Yarvide compró su legendario anillo, un Bulgari con un brillante de 10 quilates. Más simple. El señor X recibe un soborno de $10 millones, pero la única forma que tiene de usar ese dinero en el circuito formal es dibujar cómo ingresó a su patrimonio. Entonces monta un restaurante, que puede estar vacío las 24 horas, pero que en los números que declara ante la AFIP resulta un éxito de ventas con sus riquísimas milanesas. Tan exitoso que con sus ganancias puede al fin comprarse 10 departamentos en Miami. Por momentos es como un espejo escandaloso del lado que no queremos ver, ¿no? Cuando nos vemos al espejo, porque somos parte de la sociedad donde esto ocurre casi como el poder real. Te lo doy vuelta, Cris. Esto solo es posible porque la sociedad lo tolera. Y no estoy hablando de la insurrección, no estoy hablando de la rebeldía. Estoy hablando de algo que tanto en Italia como en Brasil ocurrió. En ambos lugares, cuando vos hablás con los protagonistas del Mani Pulite, que es la gran investigación italiana contra la corrupción, y el Lavallato, que es la gran investigación brasileña contra la corrupción, por separado te dicen lo mismo. Solo cuando los italianos y los brasileños dijeron basta y ejercieron presión social, la dinámica empezó a cambiar. Y ahí es donde está nuestro rol como ciudadanos, pero Sí. permitime que ponga lo que sigue del capítulo que vamos a empezar a leer ahora, como una especie de teatro donde la máscara es el rol, la misión en la sociedad que aparenta ser, por ejemplo, un político, un sindicalista, un periodista. Pero lo que realmente pasa está detrás de la máscara. Nos vamos metiendo en eso que se convierte como el juego del teatro, en el nombre de algo bueno, pero que detrás esconde el latrocinio. Cris, ¿cuántas veces vos tenés un político que cuando la cámara está apagada y el micrófono está en off, te dice una cosa, y cuando prendiste el micrófono y se prendió la cámara, te dicen algo absolutamente distinto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ocurre esto? Vamos a pasar por todos los roles. Y ahora vamos al de los sindicalistas que dicen representar a los trabajadores. ¿Cómo se arregla con los sindicatos? No hay mejor paro que el que no se realiza, pero permite negociar con la patronal y con el gobierno. Moyano preserva su poder de fuego, que le permite presionar, negociar y por momentos trazar alianzas, o al menos treguas, con los Kirchner y como lo intentó y lo logró por momentos con Macri. El Pata Medina solo cayó cuando se evaporó el entramado que lo sustentaba. Acusado de extorsión,
todo tipo de negocios espurios, asociación ilícita y lavado de activos por más de 92 millones de pesos, se movía según sus propias reglas desde hacía 2 décadas. Según la visión del clan Medina, sin embargo, su error no pasó por recaudar, sino por quedarse a mitad de camino. Es decir, que el pata no fuera ni tan chico como para pasar inadvertido en los radares, ni tan grande como para resultar intocable. Juan Pablo el Pata Medina es la regla, no la excepción. Y te atreviste, y está muy bien, Hugo, mi respeto por eso, a meterte también en nuestro rubro. Es una cuestión de honestidad intelectual. O sea, no puedo estar escribiendo sobre algunos aspectos y no escribir sobre el otro. Y cuando además es una dificultad cotidiana que tenemos nosotros. En nuestro oficio nos pagan mal, afrontamos todo tipo de presiones y la información está ahí. Y tenemos vos y yo infinidad de colegas súper dignos, honestos, trabajadores, que se bancan todo tipo de presiones. Que se juegan la vida muchas veces. Que se juegan la vida como Germán de los Santos en Rosario, enfrentando, investigando y revelando sobre los monos. Y así como tenés ejemplos dignísimos, tenés los otros, los que se han hecho millonarios con el mérito de no decir lo que saben. ¿Te amenazaron alguna vez? Sí, pero lo tomo como regla de juego. Si hago lo que hago, escribo lo que escribo, no puedo pretender de otro lado un beso y un abrazo. Sí. Periodistas, parte del problema. ¿Cómo el periodismo es parte del problema? Político o empresa paga a periodista por silencio. Político o empresa paga a periodista por cobertura positiva. Periodista aprieta a político o empresa por cobertura positiva. Periodista aprieta a político o empresa por su silencio. Periodista aprieta a político o empresa por un negocio propio. Uno de los más conocidos periodistas de la televisión argentina fue directo al grano. Quiero una guita por mes, dijo. El ministro intentó esquivar el toro, o más llano, hacerse boludo. No sé de qué me estás hablando, yo no manejo esos temas. Pero el periodista ya estaba lanzado. Creo que no entendiste. A mí me da igual si la pones vos, si la ponen a través de un área de la gobernación o por medio de la CIDE. Pero si no quieren quilombo, hay que ponerla, resumió. En rigor, ese periodista no encarna la regla general, pero tampoco es la excepción. Y estaba pensando que si hay criaturas habituadas a los sótanos y a la oscuridad de los sótanos, son los espías. Lo que tenés es un sistema en el cual tendemos, Cris, a mirar a la CIDE o a la FIP, a la AFI. En realidad esto es más profundo y es más complejo, porque vos tenés los agentes de la ex-CIDE, los agentes de la CIDE que trabajan para el sector privado, los ex agentes de la CIDE que tienen todavía la maquinaria, y después tenés una miríada de pequeñas consultoras que te pueden, por un determinado monto que se tarifa, pinchar determinado teléfono, mail o lo que sea. O sea que con la invisibilidad que les da la licencia de ser servicios de inteligencia, en vez de protegernos, en vez de cuidar nuestras fronteras, en vez de cuidar nuestra seguridad digital, están sumándose a los ejércitos de los que roban. De hecho, por ejemplo, hay camaristas federales que cayeron porque los tumbaron después de hacerles una cama con, por ejemplo, una prostituta VIP. O, por el contrario, Franco Macri. ¿Cómo estalla el secuestro de Mauricio Macri, el actual presidente? ¿Cómo estalla? ¿Cómo sale a la luz? Porque había una célula de la CIDE contratada por un empresario privado que ordenó pinchar el teléfono de Franco Macri para poder competir contra él en una licitación. Eso es parte de este capítulo que vamos a leer ahora. ¿Cómo operan los servicios de inteligencia? ¿Cómo trabajan los servicios de inteligencia? ¿Cómo Sí lo sabrá Mauricio Macri. El entonces presidente Carlos Menem se enteró del secuestro del delfín de Franco Macri porque agentes de la CIDE habían pinchado los teléfonos del entonces poderoso mandamás del grupo SOCMA, Franco Macri, para pasar la información a los soldati, competidores por la privatización de obras sanitarias, hoy AISA. Escuchate esta, boludo, no te la puedo creer.
fue la reacción de los espías cuando escucharon por primera vez a Franco negociar con los secuestradores de su hijo en agosto de 1991. Pensaba que tal vez la audiencia está abrumada, pero que sin embargo se trata del poder que tenemos para dar esto vuelta. Es que de eso se trata. Primero hay que saber, y para saber hay que informarse. Solo sabiendo, después puedes impulsar reformas. ¿Está realmente a nuestro alcance, Hugo? ¿Se puede contra esto? Yo me apoyo en las enseñanzas de quienes investigaron y avanzaron contra el poder corrupto en Italia y en Brasil. Y ellos insisten una y otra vez. Solo cuando los ciudadanos de a pie dijeron basta, se te cortó. Los corruptos dan de comer pan sucio. Es la frase del Papa Francisco con la que comienza este libro. ¿Me lo firmás ahí? Será un placer. La raíz de todos los males. Gracias por la valentía, Hugo Alconada, y por el lujo de tenerte aquí en Telefe Noticias. El placer y la alegría es mía. Gracias. Gracias.